Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yesenia Salas, soy enfermera y hoy les voy a hacer la clase de evaluación de heridas. ¿Qué vamos a ver hoy día? Definiciones, clasificaciones de las heridas y en específico, para que sea más entendible, la evaluación del pie diabético, la evaluación de la úlcera venosa, evaluación de quemaduras y además los apósitos y diagramas de curaciones. Vamos a partir por las definiciones. Una herida se define como una lesión intencional o accidental con o sin pérdida de continuidad de la piel o mucosa, y esta puede ser de origen traumática, quemadura o quirúrgica. Y una úlcera se refiere a cuando tenemos una lesión de la piel con o sin pérdida de la continuidad, pero que inicia un proceso de reparación tórpida, es decir, no evoluciona como se espera y se presentan complicaciones. Y ahí tenemos las úlceras de pie diabético, las úlceras por presión, la úlcera isquémica y la úlcera venosa. Acá, para que sea más gráfico, yo traté de ponerle el máximo de imagen. Esto es una herida traumática. Como verán, hay una pérdida de la continuidad de la piel, quemadura. Esta es una herida quirúrgica. Estas son las úlceras. Y para que sea más entendible, también vamos a ver las clasificaciones. ¿Ya? Estas heridas se pueden clasificar en abrasiones, cortopunzantes o contusión, como les nombraba anteriormente las heridas quirúrgicas, que ya vimos la imagen, quemaduras sobre de 15 días, úlceras por presión y las úlceras isquémicas. Les puse fotos y además la definición de los distintos tipos de heridas. Tenemos las heridas tipo 1, que en el fondo vamos a tener eritema cutáneo, que es el enrojecimiento que ustedes ven aquí. En este caso, no hay pérdida de la continuidad de la piel, pero sí hay cambios de coloración, como ustedes ven acá. Al tacto, si ustedes lo tocan, van a ver que esta zona va a estar más caliente en comparación a esta zona de la piel. Y también puede estar con edema o hinchazón, y además va a estar sensible e indurado. Ya cuando ya tenemos la clasificación tipo 2, como ven acá, hay una pérdida de la epidermis, de la dermis o incluso de ambas, y esto se presenta como un orificio, que es lo que vemos acá, que está tapizado con tejido de granulación, que es este rosadito que está acá, que en el fondo es el tejido sano, que nos permite que esta herida vaya evolucionando bien, pero también acá vamos a tener presente esfacelo, que es este tejido amarillo que ustedes ven acá, que en el fondo es tejido desvitalizado, y a medida que vaya avanzando la presentación, esto es lo que tenemos que ir sacando en el fondo para que esto no evalúe, no, en el fondo, disculpen, no avance mal, ¿ya? Y en este caso, si bien tenemos una pérdida de la continuidad de la piel, y como les dije, calle facelo, pero acá no hay infección aún, que están en estadios iniciales. Ya cuando tenemos una herida de tipo 3, hay una pérdida completa de la epidermis y la dermis. Ya acá estas capas de la piel ya no están. Y hay daño en el tejido subcutáneo, totalmente dañado, e incluso puede llegar hasta la fascia. Ya acá vemos que hay mayormente predominio de tejido eh, de fascia. Ya en la úlcera tipo 4 hay una completa pérdida del espesor de la piel, como ustedes pueden ver acá. Hay una extensa destrucción. Para que se entienda la foto, esta es la zona glútea. Acá están las piernas, y acá están los glúteos de la persona, acá está la espalda, para que se entienda bien la imagen. Entonces, como se dan cuenta, esto tiene una gran extensión, gran extensión. Ya acá están los tejidos destruidos, hay necrosis, este tejido que ustedes ven acá negro es el tejido necrótico, y acá hay daño muscular, óseo y de todo lo que son las estructuras de soporte, ya músculo, tendón, y son bastante complejas este tipo de heridas. Ya este es el diagrama general de heridas, para que ustedes lo tengan como referencia de lo que se evalúa en una herida. Ya estos diagramas se hicieron para ordenar, para estandarizar la evaluación y para poder darnos en el fondo una directriz de qué vamos a evaluar y cómo vamos a actuar con las heridas. Ya esto están las guías clínicas que se han ido actualizando, pero es bueno que ustedes conozcan este diagrama para que sepan cómo evaluar.
¿ya? Entonces vamos a evaluar el aspecto, la extensión, la profundidad, el exudado en cantidad, el exudado en calidad, la presencia del tejido esfacelado necrótico, si está presente o no, y en porcentaje, lo mismo que el tejido granulatorio, si hay edema, si hay dolor y la piel circundante. ¿Ya? Al valorar las heridas con este diagrama, según el puntaje que nos dé, va a ser el tipo de herida que tenemos. Si es tipo 1, 2, 3 o 4, como lo que yo les mostré anterior con las imágenes y con la definición. Así funcionan estos diagramas. Y para que se entienda mejor, vamos a desglosar uno por uno estos aspectos que yo les mostré recién, y esto también va con imágenes para que sea más, en el fondo, más comprensible. Las definiciones de los aspectos a valorar teníamos como era el eritematoso, que es un aspecto rosado brillante, acá, sin pérdida de la integridad cutánea, como se ve acá, pero ya está bastante enrojecido. Después, enrojecido ya es un aspecto rojo propiamente tal, está altamente vascularizado y es muy frágil. Cuando ya está así, es muy frágil y ya hay pérdida de la epidermis. En este estadio hay que cuidar muy bien la piel porque acá ya podemos avanzar fácilmente ya a estadios 3, 4. Amarillo pálido, acá el tejido está de color blanco, amarillo pálido, es fácil de recortar y está húmedo. Necrótico o grisáceo, hay presencia de tejido muerto, de color gris, es opaco, de consistencia semi-blando con humedad escasa. Ya cuando generalmente se presentan estos tejidos, cuesta retirarlo, porque el objetivo en el fondo en las curaciones avanzadas es poder retirar este tejido que está desvitalizado para que no se produzca un aumento de la carga bacteriana y esto pueda ir sanando y dar paso al tejido granulatorio para que en el fondo las estructuras de la piel puedan ir sanando y también se dé toda la fase de cicatrización como corresponde, pero la idea es retirar este tejido para ver si podemos avanzar. Ahí más adelante les voy a mostrar los protocolos de curaciones, que en el fondo buscan eso, para poder salvar el tejido. Ya cuando está necrótico negruzco es un tejido muerto, de color negro opaco, duro, seco, muy difícil de recortar, y en general ya cuando los pacientes presentan este tipo de tejido es porque en realidad hay una evolución y mala evolución y mal pronóstico también. La extensión, bueno, para medir la extensión, los equipos de curación generalmente vienen estas reglitas para poder medirla. Ya se puede usar estas plantillas como ustedes ven acá, se utiliza de borde a borde y se da el eje de mayor extensión. Si existe, un detalle súper importante es que si existen úlceras separadas por más de 3 centímetros se mide independiente, pero si están como juntitas se mide como que fueran una sola. La profundidad, esto es súper importante porque a veces se ven bastante superficiales, pero siempre tenemos que ver, porque se producen las úlceras en bolsillo, que pueden tener una profundidad súper grande. Y en el fondo ahí es donde tenemos que trabajar la úlcera para que esta evolucione, para ver qué tan comprometidos están los tejidos. El exudado lo vamos a evaluar en cantidad, en calidad y la presencia del tejido esfacelado necrótico. Ya acá están las definiciones para que ustedes las puedan ir revisando, pero esto es como base de guía para que ustedes también puedan ir entendiendo qué es lo que se evalúa. Acá está el tejido de granulación, cómo evaluamos el edema. Eso era en general para que ustedes sepan que nos fijamos en cualquier tipo de herida. Pero ahora vamos a hablar en específico de algunas que son las que nos vamos a encontrar más frecuentes en la atención primaria, o a veces también cuando ya están más complicadas los servicios de cirugía. La evaluación del pie diabético, bueno, en el 2018 se actualizó la norma porque antes la escala que más se utilizaba era la de Wagner, pero ahora estamos utilizando la de Sanelian. La definición de úlcera de pie diabético, bueno, la OMS define el síndrome de pie diabético como ulceración, infección y o gangrena del pie, y esto está asociado a neuropatía diabética y a diferentes grados de la enfermedad arterial periférica. La úlcera de pie diabético es la consecuencia de una descompensación sostenida de los valores de glicemia y van a estar propensión a sufrir infecciones y alteraciones que van a presentar riesgo de lesiones y amputaciones. Ya cuando usted se enfrenta a un paciente con una úlcera de pie diabético, es un paciente que obviamente está descompensado, que tiene un mal manejo de su enfermedad, hay problemas de la aceptación de la enfermedad, por lo tanto es importante que evaluemos a este paciente de forma integral.
No sacamos nada con enviar a este paciente a hacerse curaciones, porque lo podemos tener por meses, si en el fondo no evaluamos de raíz qué está pasando con este paciente, con este usuario, que en el fondo no está adhiriendo al tratamiento, ¿ya? Y no basta solamente con enfocarnos en que se tomen los medicamentos y en hacerle exámenes según el protocolo del control cardiovascular. Tenemos que ver, ojalá, con el usuario y con la familia, los hábitos, qué pasa, qué es lo que está dificultando, y algo súper importante es la aceptación de la enfermedad. Hoy día cada vez se trabaja más de forma transdisciplinaria, ya médico, enfermera, nutricionista, psicólogo, porque es súper importante para poder lograr tener objetivos, porque si no la reincidencia de estas úlceras es súper alta y terminamos en amputación con el gran impacto que tiene para la calidad de vida tanto de la persona como de la familia. Y en el fondo es bien complejo el manejo del paciente diabético, para que lo tengan en cuenta. Siempre tomar exámenes, evaluar al paciente con la familia, poder generar acuerdos que en el fondo sean realistas para poder ir avanzando y lo más importante, que el paciente se sienta parte de su proceso y no que solamente se le está imponiendo lo que tiene que hacer. En la medida que se entienden y se sienten parte de, se va logrando el vínculo terapéutico, que es súper importante para poder tener mejores resultados. Como les decía recién, en cuanto a la evaluación de la úlcera del pie diabético, la Federación Internacional de Diabetes, en sus recomendaciones prácticas para el manejo de las úlceras de pie diabético, sugiere el uso de la puntuación de Sun-Elian. Esto se incluyó en la actualización de la guía clínica del manejo de pie diabético del 2018 para que la revisen cuando ya empiecen a pasar por sus prácticas clínicas, porque ahí están todos los diagramas y está más en profundidad explicado. Esta escala permite determinar el pronóstico en una úlcera de pie diabético. Ya este instrumento se encuentra validado y cuenta con herramientas estadísticas, y entre ellas se destaca que en el fondo son un estimador no paramétrico de la función de supervivencia. Y eso no se encuentra en otros instrumentos. Ya, como yo les decía antes, usábamos la escala de Wagner y el diagrama de valoración de úlcera de pie diabético, pero se hicieron avances en esto y hoy día se ocupa esta escala con otro diagrama que les voy a mostrar más adelante. Se recomienda esta escala considerando que es pronóstica, está en español, está validada e incorpora variables críticas de la úlcera de pie diabético. Además, es de fácil aplicación para los equipos disciplinarios que trabajan en los distintos niveles de la red, ¿ya? Entonces se va a utilizar esta escala a todo paciente que ingresa en atención primaria, más el diagrama de valoración de la carga bacteriana, heridas y úlceras de la Fundación del Instituto Nacional de Heridas, y esto es con el objetivo de decidir el nivel de atención en cual se realizarán las intervenciones y evaluar la evolución durante el proceso, detectando la presencia de úlceras complejas. ¿Ya? Todo este cambio se hizo para llegar a tiempo. En el fondo, el uso de esta escala más la valoración de la carga bacteriana nos va a poder determinar, como les nombraba antes, en qué nivel de atención vamos a manejar a este paciente. Hay esquemas súper detallados de cada cuánto ir evaluando con el fin de hacer una derivación oportuna y que los usuarios tengan acceso a lo mejor para poder evitar que esto se complique y ojalá no llegar a la amputación. ¿Ya? Por eso se han hecho todos estos avances que son súper importantes, porque igual la tasa de amputación, el mal manejo del paciente diabético es alta. Por lo mismo que les nombraba anteriormente, hay un conjunto de cosas, pero que se está tratando de avanzar en el manejo multidisciplinario con el paciente. Las canastas también han ido evolucionando, los insumos, los apósitos más avanzados, también la parte de las terapias coayudantes, súper importante la fisiatría, las órtesis para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿ya? Pero la idea de esto es poder hacer la mejor evaluación y tomar la mejor decisión en cuanto al manejo de los pacientes con úlceras de pie diabético. Acá les puse la imagen, que es el formulario de la escala de Sun-Elian para determinar la severidad de los factores relacionados con la herida del pie diabético. Ya ahí hay puntuación, que es la localización de la herida, la localización topográfica. Vamos a evaluar el número de zonas que están afectadas, la isquemia, la infección, el edema, neuropatía, área, profundidad y etapa de cicatrización.
y de acuerdo a lo que nos arroje, se clasifican según la puntuación para poder ver el manejo. No vamos a ahondar más en esto para no hacerlo más largo, pero todo esto en profundidad está en la guía clínica y está detallado cómo aplicarlo, ¿ya? Para que lo revisen, porque es súper importante que sepan cómo lo apliquen para cuando lleguen a los servicios o pasen por APS, entiendan en el fondo cómo se está manejando y qué es lo que están evaluando. Esto es pura práctica. Por eso es importante que por lo menos lo lean antes de presentarse en los servicios para que puedan consultar y ir aprendiendo cómo aplicarlo. Porque si bien las curaciones las hacen las enfermeras, eh, ustedes son los que también tienen que entender qué estamos evaluando, qué estamos aplicando, qué estamos curando, para que también en el fondo ustedes determinen si hay que derivar o no, si hay que hacer cultivos, si hay el uso responsable de los antibióticos, que es un tema súper importante en el manejo del día. No dar antibióticos a cualquier paciente, ahí lo vamos a ver más adelante, pero en el fondo es súper importante que ustedes como médicos entiendan qué es lo que se le está aplicando al paciente, qué apósito, por qué sí, por qué no, para que en el fondo sea un trabajo súper en equipo y den los resultados que necesitamos. Bueno, de lo que se aplicó antes, de lo que les mostraba anteriormente, una vez que se aplica y se obtienen la puntuación, de si es menor a 10, el grado de severidad es leve. ¿Ya? Acá el pronóstico es un buen pronóstico de cicatrización exitosa, tiene un bajo riesgo de amputación de la extremidad y una posibilidad de curación del 90%. ¿Ya? Acá esta úlcera el manejo va a ser en atención primaria. Ya ese va a ser el nivel de atención. Ya cuando evaluamos, aplicamos la escala de San Elian y nos da un puntaje entre 11 a 20, el grado de severidad es 2, que es moderado. Acá el pronóstico hay una amenaza parcial, un resultado proporcional al esfuerzo terapéutico, hay posibilidad de curación del 70%, pero igual hay riesgo de amputación. Acá el manejo sigue siendo en APS, pero se deriva a nivel secundario si presenta hueso expuesto con signos de infección de tejido subyacente a la úlcera. Ahí el equipo más especializado en el fondo toma a este usuario para poder darle una mejor atención de acuerdo a sus necesidades y a la canasta disponible, porque de eso depende. Ya en el nivel secundario hay cirujanos, hay apósitos más avanzados, por eso la canasta es acorde al nivel de atención y la intervención también de los profesionales del equipo multidisciplinario también varía según el nivel de atención y la disposición de recursos, que sabemos que no es igual. Y el puntaje entre 21 y 30, el grado de severidad de estrés, ya se considera severo. Acá el pronóstico es que hay una amenaza a la extremidad y la vida. El resultado de no proporcionar el esfuerzo terapéutico, hay posibilidad de curación del 30%, pero hay más de un 70% de riesgo de amputación. Acá la derivación es inmediata al nivel terciario, al servicio de cirugía o al servicio de urgencia, ¿ya? Para que se pueda, en el fondo acá, hacer quirúrgico sí o sí, pabellón. Y lo otro que se aplica es la escala de evaluación de la carga bacteriana en heridas y úlceras, estos de la Fundación del Instituto Nacional de Heridas. ¿Ya? Ellos son un centro de investigación y tratamiento que también hacen postítulos y cursos para el manejo de esto y trabajan directamente con el MinSal en la elaboración de las guías clínicas. ¿Ya? Así que van a ver harta bibliografía de ellos y en todas las guías clínicas están porque colaboran directamente en esto. Hicieron esta escala de valoración de la carga bacteriana para poder en el fondo simplificar, estandarizar y que sea más fácil la toma de decisiones. Hicieron esto que es súper práctico, que en el fondo, si ustedes vieron, yo les mostré los diagramas anteriores que eran mucho más grandes y los puntajes y todo el tema, pero ¿qué hicieron acá? Agruparon y crearon protocolos de curación de acuerdo a la carga bacteriana, que nos va a ayudar a definir cómo tenemos que manejar las heridas y lo que yo les decía recién, la utilización responsable de la terapia antibiótica. No a cualquier herida le vamos a aplicar antibióticos. Entonces, ¿qué mide esto? Se divide en epidemización, si hay colonización baja, colonización crítica e infección. ¿Ya? ¿Qué pasa acá?
si estamos en epitelización, nos va a medir el exudado en calidad. Sin exudado, si estamos en epitelización, si estamos en colonización baja, seroso, si hay un exudado turbio, estamos en colonización crítica, y si hay un exudado purulento, porque nos indica infección. El tejido esfacelado más necrótico, también acá ustedes ven que lo evalúa según porcentaje. La piel circundante es súper importante, si está sana, pigmentada, descamada, o si ya está eritematosa, eso nos va a ir definiendo cómo está. Ya, calor local siempre va a ser en el fondo indicador de infección. ¿Ya? Y para que se entienda mejor, lo vamos a definir detalladamente a continuación. Todos estos puntos. Ya vamos a partir de lo más severo, que es lo infectado. Consideramos que está infectado cuando la úlcera presenta la piel eritematosa, hay calor local y presencia de esfacelo y tejido necrótico mayor o igual al 25%, hasta el 100% de tejido esfacelado más necrótico. Acá la secreción es purulenta, es un signo más tardío, por tal razón no podemos encontrar una lesión con secreción turbia. Los signos anteriormente descritos y estar infectado. Ya se debe tener presente que en un paciente con isquemia crítica podemos encontrar piel eritematosa, pero a diferencia de la infección de la piel perilesional, esta va a estar más fría, ¿ya? Pero es porque tenemos un paciente con isquemia. Entonces siempre hay que tener ojo ahí. Esta característica corresponde a la fase inflamatoria de la cicatrización. Cuando hay colonización crítica, se considera colonización crítica cuando existe secreción turbia y mayor o igual a 1% hasta 100% de tejido esfacelado necrótico, pero esta no presenta eritema, ya perilesional. Y se puede observar una piel macerada, pigmentada, descamada o sana. No hay calor local. Y esto corresponde a la fase inflamatoria del proceso de cicatrización. Ya, súper importante tener esto en cuenta, las diferencias que hay, tanto del calor y las características que se presentan para poder identificar bien cuando hay infección, ¿ya? Pero acá hay una colonización crítica, por lo tanto tenemos que manejar la herida para que esto no evolucione a infección, que acá estamos en la antesala de. Ahora, cuando hay una colonización baja, esto se considera bajo cuando presenta secreción serosa, 0% de tejido esfacelado más necrótico y el resto del tejido va a estar en estado de granulación. Puede presentar piel macerada, pigmentada, descamada o sana, no hay calor local. Y acá estamos en la fase proliferativa de la cicatrización. Y la epitelización, acá no hay exudado ni esfacelo, no hay calor local, la lesión está con 100% de epidermis y acá la piel está sana. Pero podría estar pigmentada o descamada, y ahí ya es cuando la fase de maduración de la cicatrización. ¿Ya? Eso es súper importante para poder entender en el fondo si tenemos infección o no, o en qué estadio está la úlcera. Después pasamos a las úlceras venosas. ¿Cómo las vamos a evaluar? La úlcera venosa es una lesión cutánea crónica que es secundaria a una insuficiencia venosa. Ya es súper importante entender que acá tenemos una alteración del sistema circulatorio. Hay una falla en los mecanismos que regulan la presión venosa, provocando un aumento mantenido de esta. Por lo tanto, se afecta a la circulación y lo que principalmente falla es la válvula que presentamos acá alrededor del tobillo, que permite el retorno venoso. La úlcera venosa en la mayoría de los casos es la etapa final de la enfermedad varicosa, por lo que la mejor forma de prevenir es el tratamiento de las varices. ¿Ya? Súper importante que se ha avanzado hoy día a hacer tratamiento compresivo para poder ayudar en el fondo a este sistema circulatorio y no solamente enfocarnos en contener el exudado, que es lo que principalmente se hacía porque podemos estar años curando estas úlceras de los usuarios, pero solamente enfocándonos en el exudado. Esto afecta a la calidad de vida, las úlceras expenden un olor que hacen que el paciente se aísle, pierda en el fondo la capacidad de compartir con la familia o con amigos, en el fondo afecta mucho más que, y la movilidad, se afectan muchas áreas, al igual que en el paciente diabético, en el paciente con úlcera venosa tiene que haber una evaluación integral para ver cómo el paciente está afrontando esto, qué tanto le está afectando y hacer uso de las derivaciones que sean correspondientes con el equipo multidisciplinario para que este usuario pueda en el fondo acceder a las prestaciones, tener mejor adherencia y también aceptar el proceso, que no es fácil, ¿ya?
los tipos de úlcera venosa tenemos el tipo 1. Acá hay lesiones que corresponden a esta de acá, donde hay lesiones sin pérdida de la continuidad de la piel, pero con un proceso inflamatorio, la piel comienza a cambiar de color y de aspecto y la piel se pone frágil. Ya en esta fotito esto es súper característico de los pacientes que tienen úlcera venosa para que lo vean y lo tengan presente. En el tipo 2 hay una lesión con pérdida de la continuidad de las capas superiores de la piel, epidermis o dermis, con menos de 5 centímetros de extensión y con menos del 10% de facelo y pueden presentar infección. ¿Ya? Tipo 3, acá la lesión afecta el tejido celular subcutáneo y hipodermis mide entre 5,1 a 10 centímetros de extensión, con exudado moderado y puede haber más del 10% de facelo y puede presentar infección. Y a la tipo 4, la lesión afecta el tejido subcutáneo, mide más de 10 centímetros de extensión, tiene mucho exudado y más del 10% de facelo con mayor posibilidad de infección. Ya acá se afecta totalmente la vida del paciente, como yo les decía recién, hay una alteración en la marcha, el exudado es abundante, se mancha su ropa, se pasan los apósitos, en el tiempo de calor lo pasan súper mal, entonces hay que preocuparse de esos detalles para darle una conclusión también al paciente y buscar la mejor opción y ayudarlo. ¿Ya? Acá de nuevo el diagrama de evaluación de la úlcera venosa, evaluando los aspectos que yo les mostré con las imágenes para que lo tengan presente. Ya se evalúa lo mismo y también según la puntuación lo clasificamos 1, 2, 3 o 4 como lo que les explicaba anteriormente. Otro tema súper importante y que se van a encontrar harto es la evaluación de las quemaduras. ¿Ya? ¿Qué es una quemadura? Son lesiones producidas en los tejidos vivos debido a la acción de diversos agentes físicos, químicos, eventualmente biológicos, que provocan alteraciones que varían desde un simple enrojecimiento hasta la destrucción total de las estructuras afectadas y en algunos casos puede provocar alteraciones sistémicas. Los conceptos básicos para establecer el diagnóstico de una quemadura son la profundidad, la extensión, la localización y la época. Esto es básico porque en el fondo nos direcciona el pronóstico y el manejo de esto. ¿Ya? La evaluación de las quemaduras se evalúa según la escala del doctor Fortunato de Naim, que evalúa la profundidad. Tenemos la quemadura tipo A o superficial, que en el fondo me va a afectar el estrato granuloso de la epidermis. Vamos a ver que hay una vasodilatación de los capilares dérmicos, eritema, edema y dolor. Esto es súper doloroso. Y en el caso de estas, pero cura espontáneamente sin secuela hasta en 7 días. Ya es más superficial y por lo mismo ahí están todos los terminales nerviosos, por lo tanto es súper dolorosa la tipo A. En la tipo AB es una quemadura de tipo intermedio. Ya acá se compromete la epidermis, la dermis papilar y o reticular. Y acá, aquí vemos que se destruye parcialmente la membrana basal y conserva el plexo subpapilar. Y acá se presentan flictenas, ¿ya? Con mayor volumen y lecho rosado pálido. Estas curan entre 15 a 21 días y el resultado es una zona despigmentada hasta una cicatriz hipertrófica, ¿ya? Por eso acá estas intermedias tienen que tener buena evaluación, sobre todo si hay flictena, siempre tiene que haber manejo avanzado, hay que sacar estas flictenas para que no sean caldo de cultivo y proliferación de la carga bacteriana, que es lo que queremos evitar, para que en el fondo podamos tener una buena cicatrización. Y en el tipo B ya es una quemadura total, compromete todas las capas de la piel, inclusive llegando a grasa, músculos o huesos. El aspecto es blanco o carbonizado, acartonado. Hipoalgesia, ¿por qué? Porque acá ya se quemó toda la estructura, entonces acá ya no huele como la A, pero está muy comprometido. Y no regenera y obliga a tratamiento quirúrgico. Generalmente una quemadura tipo B necesita injerto. La importancia clínica de determinar la profundidad es porque nos orienta al manejo local de la herida, determina la necesidad de injerto, como les explicaba anteriormente, y además se relaciona con un aspecto súper importante que es el resultado estético funcional y la calidad de vida de nuestro usuario. ¿Ya? Sobre todo, de acuerdo al rango de edad, la ocupación, son cosas súper importantes. Y en el fondo afectan la calidad de vida y eso nunca tenemos que perderlo de vista, la valoración general de nuestro usuario, no solamente la herida. ¿Ya? Obviamente en el contexto de urgencia no, pero cuando están en sala,
cuando ya pasan al manejo posterior, siempre tenemos que ver que opten a la mayor cantidad de prestaciones que ayuden a que recobren la funcionalidad y que no entorpezca lo menor posible la calidad de vida. La evaluación de las quemaduras según extensión. La importancia de determinar con exactitud la extensión es por los trastornos fisiopatológicos que se relacionan con ella y además determinar el pronóstico vital. No es lo mismo quemar una pequeña extensión de la pierna que quemar la zona de la vía aérea a toda edad, o si hablamos de lactante, quemar la mano, porque tienen súper poquita extensión a diferencia de un adulto, o genitales. En el fondo hay zonas que son más críticas que otras, por lo tanto, con qué nos quemamos, dónde, la extensión, determinan el pronóstico vital. Ya ella se basa en la reposición de líquidos, que es súper importante. Si se van a la guía del gran quemado, la reposición de líquidos es fundamental, sobre todo en el gran quemado. ¿Ya? Adultos y niños, es súper crítico la superficie de la mano, como les decía recién. En el adulto se aplica la regla de los 9, también está Polanski y Tennyson, y en los niños la superficie de los segmentos corporales varía con la edad y se usa la tabla de Long y Bowler. ¿Ya? Todo esto nos direcciona, la guía del gran quemado, la extensión, la ubicación, nos direcciona la reposición de líquidos y el manejo que tienen que tener los pacientes, para que también cuando les toque revisen la guía clínica, que es súper clarita, pero es súper importante tener claro el manejo. La edad, el pronóstico del paciente quemado es menos favorable en los extremos de la edad. Pacientes menores de 2 años o pacientes mayores de 65 años con quemaduras son pacientes prioritarios. Y la cicatrización, bueno, esto nos sirve para poder tener claros estos conceptos en todas las úlceras o el tipo de heridas que veamos, para entender cómo debería evolucionar. Ya el proceso de cicatrización es un proceso natural que tiene el organismo para reparar el tejido después de producir un daño a este. Tiene 3 fases, que son la inflamatoria, la proliferativa, la maduración o la remodelación. Las formas de cicatrizar son por primera intención, ya ahí no hay mayor problema. En el caso de la herida quirúrgica, afrontan súper bien con la sutura, y cuando segunda intención es cuando ya los bordes se juntan por sí solos. Y los factores que influyen, como hablábamos recién, es la edad, la nutrición, porque obviamente hay alimentos que ayudan, o paciente enflaquecido con paciente obeso, las enfermedades y los medicamentos. Por eso es súper importante ver el tema de los fármacos, para que avance la cicatrización y no entorpezca, y las interacciones también. Todo es un todo, por eso yo les decía que es súper integral. En la fase inflamatoria se produce la hemostasia, la formación del coágulo, la limpieza de la herida y el dividimiento. Ya esto va en la fase de injuria, que va de 72 horas a 28 días. Estas fases se superponen entre sí, no es que pase una primera y luego la otra. Ya la fase proliferativa, acá hay formación del tejido de granulación, se produce la angiogénesis, hay migración de las células epiteliales y proliferación de las células epiteliales. Esto se produce entre la primera semana a la 4ª semana. Ya en la fase de remodelación hay producción de colágeno, y esta es la etapa en que el color rosado de la herida cambia a blanco nácar, y esto puede durar un año dependiendo de la edad. El tiempo de cicatrización o regeneración depende de varios factores, pero varía también según la edad, porque obviamente la producción de colágeno, de los elementos que nos ayudan a cicatrizar mejor, en el adulto mayor son mucho más lentos. Y también en los niños más complejos, dependiendo del tipo y la herida, ¿ya? Y en cuanto a las curaciones y los apósitos, los apósitos son el material de curación que se aplica directamente en la herida o úlcera, y los vamos a clasificar en pasivos, interactivos, bioactivos o mixtos. Ya la elección del apósito se basa en distintos factores, que son mantener un ambiente húmedo fisiológico, que actúe de barrera protectora, permitir el intercambio gaseoso, permitir una adecuada circulación sanguínea. Este debe ser adaptable, flexible y de fácil manipulación, ya, para no seguir lesionando, para que también haya más confort en el usuario, y que en el fondo permita una mejor recuperación. Estar libre de contaminantes tóxicos, tener un adhesivo adecuado, porque hay telas que dañan y que en el fondo fijamos el apósito, pero generamos más lesiones, y eso no queremos, ¿ya? Permitir el cambio sin trauma, que es lo que les explicaba recién.
buscar la mejor tela, siempre saber si el paciente tiene alergia o no, si alguna vez ha reaccionado a algún tipo de tela, eso es importante consultarlo antes de, para elegir la mejor fijación y que no, en el fondo no nos cause más deterioro en la piel. ¿Ya? Y permitir controlar la evolución de la herida sin siempre tener que estar retirando, ahí depende de la herida. ¿Ya? Las ventajas de un ambiente húmedo fisiológico es que favorece la migración celular necesaria para la reparación de los tejidos, mejora la migración de los leucocitos, súper importante en el proceso de cicatrización, promueve la angiogénesis y la síntesis de tejido conectivo, que también nos va a ayudar en la evolución de las heridas, previene la desecación celular, lo cual es muy importante para que no haya muerte en los tejidos, impide la formación de la costra, proporciona aislamiento térmico, aumenta la velocidad de la cicatrización y permite retirar el apósito sin dañar las nuevas células, ¿ya? Por eso uno a través de los apósitos y de distintas aplicaciones mantenemos esto húmedo, porque si ponemos un apósito seco, en el fondo sacamos todo el tejido inflamatorio, todo lo que se ha avanzado al retirar el apósito, seguimos dañando y eso hace que se alarguen más los tiempos de recuperación, ¿ya? Por eso tenemos distintos tipos de apósitos. Tenemos los apósitos pasivos, que son simples y de bajo costo y sirven principalmente para proteger, aislar, taponear o absorber. Ahí tenemos la gasa tejida y no tejida. Ya esto nos va a servir, por ejemplo, en una herida leve, en una curación plana, una herida quirúrgica plana, me refiero a que tiene una cierta cantidad de puntos porque está cicatrizando, pero en el fondo no hay un proceso tórpido, no hay infección ni nada, yo puedo poner una gasa no tejida porque la tejida se adhiere, ya esa tiene que estar sobre, entonces podemos poner una gasita no tejida, ningún problema. Ya los apósitos interactivos sirven principalmente para mantener un ambiente húmedo fisiológico en la herida úlcera. Acá cuando ya hay una herida úlcera necesitamos algo que nos ayude a mantener, y acá tenemos las gasas tejidas con petrolato, o van a escuchar harto hablar del tul o Yelonen, que les llaman a veces por los nombres comerciales, y esto es húmedo, entonces mantiene la piel, no se adhiere, y cuando lo retiramos, en el fondo no la daña, y nos ayuda a la cicatrización mejor. Tenemos apósitos bioactivos, que son apósitos más complejos, que mantienen la humedad adecuada y además permiten la oxigenación. La forma de presentación, el hidrocoloide, lo ideal en esta clase hubiese sido haberles podido mostrar los apósitos, pero ahí cuando pasen por los servicios los van a ir viendo. El hidrocoloide es un apósito como blandito, y el hidrogel viene como en gel, como bien lo dice el nombre, y nos permite mantener la humedad para poder ir viendo las distintas necesidades del herida. Tenemos apósitos mixtos, que son apósitos con diferentes niveles de permeabilidad que combinan características de los apósitos anteriores, como el carbón activado con plata. Ya, generalmente los apósitos con plata, la plata tiene una acción bactericida, por lo tanto, en heridas infectadas o con carga bacteriana alta, está súper recomendado usarlo para poder manejar la carga bacteriana y evitar la infección. El protocolo de curación avanzada, según el backup que les había mostrado recién, que era la valoración de la carga bacteriana, que era el cuadrito que vimos anteriormente, de eso se desprenden protocolos de curación. ¿Por qué se los puse? Para que ustedes se hagan una idea más cercana de cómo se maneja. ¿Ya? Yo estos diagramas los encuentro perfectos, sobre todo cuando uno todavía no ha visto tanta curación, para entender, porque si no esto se transforma en un montón de conceptos, hablar de apósito y en el fondo entendemos poco cómo se aplica, ¿ya? Y esto nos da una base, una estructura mental más clarita de lo teórico. Como yo les decía recién, en la práctica otra cosa, porque va a depender mucho del nivel en el cual hagamos la curación, de los recursos con que cuenten los distintos servicios, ya sea municipal, o dependiente de los servicios, los presupuestos, dependen de varios factores, ¿ya? Pero siempre es importante conocer en el fondo lo teórico de lo que existe, la mejor evidencia, siempre estarnos actualizando para tener este estándar más alto, y eso nos permite una visión más globalizada. Entonces, en el fondo, si nos enfrentamos a escenarios más rurales de repente o con menos recursos, vamos a tratar de sacarle el mejor provecho a lo que tenemos, o también con conocimiento de causa vamos a poder negociar que a lo mejor podamos acceder a insumos que puedan ayudarnos también en nuestro trabajo, ¿ya? Pero yo encuentro que estos diagramas que yo les voy a mostrar ahora les van a dar una idea
más general de lo que aplicamos, ¿ya? Según el protocolo de curación avanzada y la valoración de la carga bacteriana, si tenemos una colonización baja o una colonización crítica, que es cuando, claro, la colonización baja veíamos que estaba más o menos todo ok, y la colonización crítica había algún daño en la piel, pero todavía no estábamos en infección, vamos a aplicar la valoración de la carga bacteriana cada 15 días, ¿ya? Porque vamos a aplicar esta escala, porque en el fondo, de acuerdo al tipo de colonización que tengamos, es cómo vamos a ir aplicando el protocolo de curación y qué apósito cómo ocupar, ¿ya? Entonces, si estamos con colonización baja o con colonización crítica, vamos a aplicar la escala cada 15 días para ver cómo vamos avanzando en el manejo, y así también podemos hacer un plan del manejo de la herida para estos días, es más ordenado, es más estandarizado y todos entendemos qué estamos haciendo, ¿ya? No es necesario tomar cultivo acá, porque en el fondo cultivo solamente tomamos si estamos sospechando de infección, para poder en el fondo ver el antibiograma y ver cuál es el mejor antibiótico a usar con el paciente y evitar la resistencia, ¿ya? Arrastre mecánico, este es un concepto de la curación, que en el fondo se refiere a que a través de, mm, de un líquido, que generalmente es suero fisiológico, se hace un arrastre mecánico. Así como en palabras bien coloquiales para que entiendan, tiramos un chorrito de suero con duchoterapia, que en el fondo necesitamos una presión adecuada para que esto salga, o se puede hacer con jeringa con aguja. Ya a veces le hacen como hoyito a los sueros y eso no es recomendable porque no está tan medida la presión y para no dañar la herida, pero sí con la jeringa con agua, ningún problema. Ya solo si usan jabón, ya si no, no es necesario. El debridamiento quirúrgico, esto se hace generalmente con bisturí, ya, y se aplica solamente si tenemos sobre el 25% de tejido esfacelado y necrótico. La limpieza de la piel puede ser con una espuma limpiadora en cada curación, o lo más común que se usa en los servicios es la clorexidina jabonosa al 2 o al 4% una vez a la semana, ¿ya? Esto nos ayuda a la baja de la carga bacteriana, pero si lo aplicamos muy seguido también irritamos la piel. Por lo tanto, tiene un periodo y criterios para poder aplicar, ¿ya? Y la espuma limpiadora, jabón al pH 5 en neutro en cada curación. La limpieza de la úlcera con polihexadina con betaína, solo en presencia de tejido esfalcelado necrótico, o clorexidina jabonosa al 2% una vez por semana. ¿Ya? Hay una diferencia entre lo que es la limpieza de la piel, se refiere a lo circundante, y la limpieza de la úlcera a la herida propiamente tal, ¿ya? Acá es súper importante colonización crítica y colonización baja, para que se entienda en qué ocupamos en cada cosa, ¿ya? Digamos, la limpieza de la úlcera, la colonización baja, solamente vamos a usar solución fisiológica, porque en el fondo estamos protegiendo la piel, pero no hay, todavía no tenemos presencia de patógenos, ¿ya? En la colonización crítica podríamos ir avanzando más, por eso usamos en el fondo la clorexidina o la polihexanida, ¿ya? Y la protección de la piel, si hay piel macerada, ponemos protector cutáneo, van a escuchar alto el Cavilon o la Linovera, ¿ya? Pero el Cavilon es el que más se usa en los servicios, es el nombre comercial, ¿ya? Pero en el fondo son súper buenos los protectores cutáneos para que esto no siga avanzando. Si hay piel descamada, pigmentada o sana, podemos poner un ácido graso hiperoxigenado, que era la Linovera que les nombré recién, o cremas a bases de urea para poder mantener las condiciones de la piel lo mejor posible. El apósito primario es el que va directamente en contacto con la herida o úlcera, que se los voy a mostrar a continuación, que se aplican según el algoritmo y según la clasificación. ¿Se acuerdan que yo les nombré que habían distintos tipos? El apósito secundario es tradicional o tradicional especial, y este es que va sobre del apósito primario. Y la fijación va a ser con venda semielástica en las extremidades. Ya en las extremidades tenemos que poner la venda semielástica para no entorpecer la circulación, porque si yo pongo un apósito directamente en la extremidad y lo pongo con cinta, esto es más propenso a que tengamos en el fondo afección de la piel y nos afecta la circulación. Pero si ponemos una venda semielástico para poder fijar el apósito, en el fondo estamos preservando la circulación y la mejor recuperación de esto, ¿ya? Y en el caso, en el resto del cuerpo, cinta de rayón, de gasa o de papel que hay ahora, ¿ya? Viendo que obviamente lo que yo les decía, que no genere
una reacción alérgica o algo que me genere terminando más problemas en la piel, que no es la idea. Y recomendaciones generales: reposo de la zona afectada, mantener apósitos limpios y secos, ejercicios pasivos, vitamina C, 500 miligramos diarios, y aumento de la albúmina, ejemplo, 4 a 8 horas de huevos diarios según la función renal. Esto es como un ejemplo del manejo de recomendaciones generales que van a ver en las guías y que obviamente un criterio, porque esto es como un esquema, pero ustedes siempre van a tener que ver la patología del paciente, la edad, antes de dar el manejo, y eso es la parte del manejo médico. ¿Ya? Y ustedes tienen que ver qué es lo mejor para el paciente de acuerdo a la patología y viendo al paciente en general, para que en el fondo, por tratar de salvar una cosa, no empeoremos otra, ¿ya? Así que esto, como yo les decía, es un diagrama como una guía, para que ustedes se hagan una idea. Pero ahí hay que ir viendo la mejor evidencia siempre. El algoritmo de los apósitos, entonces, para la colonización baja o la colonización crítica, vamos a ver qué apósito primario vamos a usar según el tipo de colonización, según el exudado. Vamos a ir viendo aquí, como ven, están los distintos nombres, que no voy a marear con esto, pero les dejo estos diagramas porque cuando ya estén pasando por los servicios y vean, viendo curaciones, esto les va a servir de guía y para entender qué es lo que se está aplicando, ¿ya? Y el apósito secundario, en el caso de colonización baja y colonización crítica, es tradicional o especial, y acá nos da la frecuencia de cambio, ya que esto es súper importante porque 3 a 4 días o hasta 7 días, dependiendo de la herida. Y el protocolo de curación avanzada, ya cuando está infectado, aquí aplicamos la valoración de la escala cada 7 días, ¿ya? La toma de cultivo, tenemos que tomar un cultivo aeróbico, si hay efacelo, o anaeróbico y aeróbico cuando hay tejido necrótico, ¿ya? El arrastre mecánico va a ser mucha terapia, sí o sí, debridamiento quirúrgico sí, la limpieza de la piel con espuma limpiadora diaria, pero lo que más se usa, que les decía yo, es la clorexidina jabonosa, del 2 al 4%, y esto se aplica una vez a la semana. La limpieza de la úlcera, polihexamina con betaína en cada curación, o la clorexidina jabonosa al 2% durante 3 días consecutivos y luego una vez por semana. No podemos aplicarlos tantos días seguidos, así que es súper importante respetar estos esquemas. La protección de la piel: si hay piel eritematosa circundante, tenemos que poner el protector cutáneo sí o sí. Bueno, ya en una curación avanzada, la piel circundante va a estar bien afectada, así que siempre se pone. El apósito primario, acá lo que yo les explicaba, tiene que sí o sí ser un apósito con plata bactericida. Ya hay varios, ahí hay que buscar el que se acomode más al tipo de úlcera. El apósito secundario, tradicional o tradicional especial, según necesidad. La fijación, lo mismo que anteriormente, siempre venda elástico en extremidades, o directamente se fija ya el apósito secundario sobre el primario con la cinta de rayón de gasa en el resto, ¿ya? Cuando estamos infectados, la frecuencia de curación es diaria, ¿ya? Porque evolucionan súper rápido las úlceras, entonces diario, que tenemos que evaluar súper bien esta herida. Y las recomendaciones generales: reposo en la zona afectada, mantener apósitos limpios y secos, ejercicios pasivos, la vitamina C que ayuda en el proceso de cicatrización, y aumento de albúmina. Acá un ejemplo de dar más, que se puede manejar con nutricionista de los servicios, y siempre obviamente evaluando si es paciente renal o no, ¿ya? Porque tiene que haber, como yo les explicaba recién, hay alimentos que favorecen la cicatrización, fármacos que también intervienen o ayudan, como la vitamina C, y los hábitos. El hábito tabáquico, siempre cuando estamos con un paciente, es súper importante porque el tabaco interfiere demasiado en la cicatrización, las enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí tenemos que, como ya les he dicho durante toda la clase, evaluar el conjunto de condicionantes del paciente para ver lo mejor para él y su evolución. Ya, y el algoritmo acá de apósito, dependiendo si está como con exudado moderado abundante o con exudado escaso, es el tipo de apósito primario que vamos a usar. Acá la mayoría son con plata, ¿ya? Pero se va a diferenciar en el fondo en la absorción. Por eso vamos a ver el exudado, ¿ya? Porque hay apósitos que absorben más y a de la vez tienen plata, entonces nos ayudan con ambos condicionantes que necesitamos manejar para que esto pueda evolucionar de mejor manera. El apósito secundario va a ser un apósito tradicional, tradicional especial, y la frecuencia de cambio en el caso de la infección es cada 24 horas. Recordar la evaluación general del paciente, que ya se los he mencionado harto.
El apósito ideal no existe. Ya tenemos que ir viendo qué es lo mejor para el paciente según las características, según la carga bacteriana, y ir viendo cómo va evolucionando el paciente. Ya se debe cambiar el apósito en relación a los cambios de la herida, porque, por ejemplo, si estaba con mucho exudado, yo apliqué un apósito que tenía para manejar el exudado y para manejar la carga bacteriana, y con eso evolucionamos bien, en el fondo, y ya no hay exudado, y ya no hay tanta carga bacteriana, paso a un apósito. Por eso también vamos aplicando la escala de la valoración de carga bacteriana, porque las heridas van cambiando de estadio. Entonces, lo que usé en la fase más crítica no va a ser lo que yo voy a tener que usar cuando evolucionan bien o viceversa. A veces partimos no tan mal y evolucionan mal y tenemos que ir avanzando en tipo de apósito según las características, ¿ya? Entonces, siempre estar atentos a eso. El manejo de los apósitos son estériles. Es muy importante la curación, mantener la esterilidad, la zona limpia, el área sucia. El lavado de manos, muy importante para todos, porque no sacamos nada con tener los mejores apósitos, equipos de curación perfectos, y en el fondo se nos olvida lo más importante y básico que tenemos que hacer frente a cualquier tipo de procedimiento, que es el lavado de manos, para no contribuir a seguir aumentando esa carga bacteriana, ya, porque ustedes vieron que afecta y hace la diferencia en el fondo en todo sentido, ¿ya? Y el almacenamiento no debe superar los 22 grados. Hay todo un protocolo de las zonas de curación, de almacenamiento, de mueble de disposición, de altura, que es súper importante tener en cuenta. Ya, si bien ustedes no van a hacer directamente la curación, pero a veces sí, dependiendo de la especialidad o del lugar y también de lo que a ustedes les interese. Entonces tenemos que tener como conocimiento en general de todo. Como consejo, cuando pasan por los servicios de cirugía, atención primaria, traten de estar con las enfermeras, pregúntenle, eh, porque es la única forma. Traten de hacer alguna vez una curación ustedes. Es súper importante para que vean cómo se debrida, cómo se hace la limpieza, cómo se aplican los distintos apósitos, cómo vendamos, ponemos la tela, para que lo vean ustedes de primera mano y en el fondo lo tengan como experiencia. Así que si pueden, traten de hacer curaciones ustedes, de apoyar, de asistir, de pasar los materiales para que los vayan conociendo. Nunca está de más, y así van a entender mejor esto y van a poder indicar de mejor manera y trabajar de mejor manera con los equipos, ¿ya? En la presentación yo les dejé mi correo. Cualquier duda, no duden en escribirme. Espero que ya el próximo año podamos hacer esto presencial y poder mostrarles los tipos de apósitos, y que también podamos conversar y se den las instancias, ¿ya? Pero por ahora mi correo está disponible para que me pregunten lo que ustedes estimen conveniente. En cuanto a las preguntas, van a ser como cosas más generales. Yo sé que acá hay harta definición, pero yo les quise dejar esta guía por lo más completita para que les sirva como material de estudio. Recuerden siempre revisar las guías clínicas, las orientaciones técnicas que hay para todo el tipo para todos los tipos de heridas. A los que les interese más el tema, está la Fundación del Instituto Nacional de Heridas. Ellos siempre tienen cursos, congresos, guías, un montón de cosas, ¿ya? Así que lo que necesiten, me escriben, y espero de verdad que les sirva esta clase, ¿ya? Así que muchas gracias por su atención, y ahí cualquier cosita yo les estoy respondiendo.